Bueno, pues acabo de publicar mi primera novela ilustrada. Hoy os vengo a contar todo, cómo han sido los 3 últimos años metida en un proyecto en el que he escrito e ilustrado una historia, en el que he hecho más de 150 ilustraciones, en el que he repintado, he reído y he llorado, en el que nos hemos ido a Berlín a grabar un tráiler y con una multa de por medio, una fiesta de mentira y mucho color, pues ha acabado saliendo El amarillo no existe. El amarillo no existe no es un cómic, no es nada que hayáis visto antes por mi parte. Antes de empezar me gustaría leeros el prólogo, y dice así. Mi hermana llevaba mucho tiempo intentando convencerme de que un integrante de The Beatles llevaba años muerto y lo habían reemplazado en la banda por otra persona sin que nadie se diese cuenta. Siempre que me hablaba de esas cosas yo miraba para otro lado, porque sonaba estúpido, ¿no? Siempre había ignorado la mínima posibilidad de que alguna de esas historias fuesen reales, que todo lo que había creído hasta ahora podría derrumbarse con un par de datos sin algo sobre lo que sostenerse y muchas ganas de creerlo. Siempre lo había ignorado, hasta que aparecieron las pintadas en la pared. Eran de color amarillo. Aseguraban que algo iba a pasar y después se hacía realidad. ¿Cómo no iba a creer a mi hermana después de eso? Sé tan bien como tú que este comienzo parece una locura, pero déjame que te explique todo empezando por el principio. La primera premonición. Cuando empecé esta historia no tenía absolutamente nada más que un prototipo de protagonista pensado de hace muchos años. Lo dibujé alguna vez en los sketchbooks y sabía que tenía que ser un protagonista triste, pero quería que fuese un buen personaje y también tenía claro que quería hacer una historia de teorías de conspiración y misterio. Cada color tiene algo que decir, así que partimos de la base de que el azul, el rojo y sobre todo el amarillo cuentan una historia. En las más de 100 y pico ilustraciones que hay en el libro, cada una es de su padre y su madre, todas tienen colores diferentes. No quería limitarme a una sola paleta y quise que cada una contase lo que tenía que contar, pero durante la historia vas a encontrar momentos rojos, momentos azules y momentos amarillos. Las escenas rojas son de tensión máxima, son las escenas de acción, las vais a encontrar en discotecas de Berlín y son todo lo que el rojo representa, así como la violencia y la pasión. Los momentos azules son los más reflexivos, ya os he dicho que partimos de un protagonista que vive solo, no sabe muy bien hacia dónde va su vida y no ha superado la ruptura con su ex. Son dos partes muy diferentes que colisionan en las partes amarillas. Esos momentos de hacer clic, esos momentos de conspiración, porque es una historia en la que aparecen premoniciones en la pared, por las calles, en forma de graffiti, que predicen el futuro. Nuestro protagonista Aaron va por la calle un día y en una pared aparece escrito que en un año va a llover. Al principio uno no le hace mucho caso a eso, pero ¿qué pasa si esas pintadas empiezan a predecir tu propio futuro? Gente va a desaparecer, que gente va a morir y te atacan directamente a ti. Todo esto mientras no sabes dónde meter todas tus emociones ni gestionar absolutamente nada. Pues este es Aaron, YouTube, Aaron. Quería explorar mucho las relaciones personales, tanto del protagonista con sus relaciones como con sus amigos, como con otros personajes nuevos, ¿no? Quería personajes que partiesen de una base y tuviesen un objetivo. Quería que estuviesen envueltos en una fantasía tecno-berlinesca y que en resumen fuese una historia de contrastes. Es por eso que antes del prólogo hay una cita de una frase de Van Gogh, de una de sus cartas. No hay azul sin amarillo y tampoco sin naranja. Y si añades azul, deberías poner amarillo y naranja, ¿no? Bueno, me dirás que lo que te estoy diciendo son tonterías. Lo que Van Gogh quería decir aquí, para mí, es que un color no es color por sí mismo, sino por el resto de colores que le rodean. Cuando en una historia tenemos momentos rojos, no son nada sin esos momentos azules detrás y viceversa. Y poniéndonos un poco más técnicos, qué bonito es ver Berlín de azul, pero qué bonito es verlo con unas letras amarillas delante, porque resalta muchísimo más. Hoy vamos a hablar de todo, vamos a hablar de los aspectos técnicos de las ilustraciones, cómo las he hecho, todo el proceso de haber escrito, vamos a hablar del book trailer, anécdotas, secretos que hay detrás, cómo acabé tatuándome un croissant por este libro. El principio es que yo empecé a escribir el prólogo de esta historia en una bolsa de potar del avión. A día de hoy ese prólogo ha pasado por muchas fases, pero me sigue pareciendo que tiene un encanto especial que haya sido en un avión porque es una historia de viajes, bueno, es una historia de viajes entre espejos en realidad, pero también hay mucho avión y hay mucho viaje. De los Beatles que habéis oído al principio, hay un montón de teorías de conspiración enmascaradas
cosas en esta historia. Si la habéis leído y pilláis así alguna como muy popular, comentádmelo. 2020 fue el momento de empezar a hilar piezas sueltas que yo tenía por ahí, porque no tenía más que el prólogo, el personaje definido y escenas muy concretas que sabía que ya iban a pasar, pero estaba en un momento de cocción. 2020 pues fue el año de la cuarentena. Pensé en aprovecharlo muchísimo, dije pues voy a aprovechar todas estas horas en casa para escribir. Spoiler, me pasé toda la cuarentena jugando al Animal Crossing. Verdad a medias, porque estuve subiendo 2 vídeos semanales a YouTube en esa época, pero estuve jugando al Animal Crossing. Creativamente el estar encerrada en casa para mí no fue lo mejor, así que en esa época me dediqué a seguir encajando piezas, pero sin escribir más que 4 capítulos. Finales de 2020 y 2021 fue mi click y escribí sin parar. Ahí empezaron a venir el resto de personajes, el resto de escenas importantes y sobre todo las claves principales de esta historia. ¿Qué va? Bueno, yo ayer pude llamar a mi abuela ahí. A ver, pónganse con el hermoso canto. Ah, es un vídeo, ¿no? La casa está genial, está en medio de un pueblo, no hay absolutamente nada, o sea, hemos visto vacas. Bueno, aquí tenemos el salón, yo me he apropiado de esta tumbona. Ahí es donde hacemos las cositas, el DJ. Hola, guapos. Bien, ¿sabes? Ratatata. Ratatata. Me gustaría hablaros de temas principales que vais a encontrar en estas páginas ilustradas. ¿Por qué amarillo? Mi primer libro también es amarillo por fuera. ¿Qué me pasa? ¿Tiene algo que ver? La verdad es que no es mi color favorito. Tiene algo especial que me vuelve loca y es la contradicción. Por un lado es el color de la felicidad, excentricidad, alegría, es el color del sol. Pero por otro lado ya sabéis que es un color de peligro, es un color de alerta, es un color tóxico. Es uno de los más contradictorios en toda la rueda cromática. Tantas cosas que no podía no dedicarle una historia entera. Y si le estamos dedicando una historia a un color, ¿por qué en el título dice que no existe? La explicación es bastante literal y la encontraréis en los primeros capítulos. Y es que después de haber empezado a ver todas estas pintadas por la ciudad, el protagonista se da cuenta de que en las tiendas literalmente no venden pintura amarilla y no hay manera de encontrarlo. Es un título muy literal, quizá al final lo entiendas un poco más, pero esa es nuestra premisa. Veo pintadas las paredes con un color que no existe. Los espejos son tremendamente importantes en esta historia. Si mi primera novela, Shit Sign, fue viajes en el tiempo, los bucles temporales, esta segunda historia quería que fuesen los viajes en el espacio. No en el espacio exterior, sino en el espacio, literalmente. Todo empieza cuando el protagonista ve en una discoteca a un hombre literalmente meterse dentro de un espejo. El tema de los espejos es una cosa que siempre me ha gustado, me encanta el misterio, o una cosa incluso de espíritus y fantasmas. Mi primera novela sí que nadaba más en este terreno, pero en esta segunda los espejos son otra movida que ya iréis descubriendo. Quería espejos rotos, quería acción, sobre todo quería paradojas, me encantan las paradojas y creo que ya forman parte de mi manera de contar historias. Hay algo en la música, en la estética y en la forma de vida de Berlín y el techno que conectan mucho con Aaron y quise ambientar mi historia aquí por muchas razones. Es muy visual imaginarte unas escenas totalmente azules de reflexión y de repente miles de personas, esta música en bucle. Esta soy yo en 2019 y es de la primera vez que estuve en Berlín con mis amigas. Esa noche salimos de fiesta y yo por fuera pues estaba fiesteando, pero por dentro una parte de mí dijo, yo aquí tengo que ambientar alguna de mis historias y 100% va a ser la del amarillo no existe. Hay algo de bucles, de trance, de repetición. Me lo he pasado genial dibujando. Por cierto, mi perfil de Spotify es público y tengo tanto la playlist con la que he escrito todo el libro prácticamente, hay de todo un poco, luego hablaremos de música, y también creé la playlist
pelis para este tipo de escenas en la discoteca. Si os apetece ambientar un poco vuestra lectura, queda. Siguiendo con el tema de la conspiración, ya sabéis que soy gran fan de los mensajes ocultos, de esconder cosas. Encontraréis por un lado el número 23, encontraréis triángulos y por supuesto vais a encontrar croissants. Encontraréis los más obvios y encontraréis otros escondidos. Y a la pregunta de si esto es una especie de secuela de Shitza en mi primera novela o si tienen algo que ver, son historias cerradas y separadas, pero tenéis la respuesta en el capítulo 38, La ciudad donde sale el sol. Le voy a dedicar la tarde a escribir. Tengo que seguir con el hábito porque yo quiero acabar esta novela. Ilustraciones, el proceso, el color, los personajes, creación de personajes, los secretos y lo que ha salido mal. Me autosaboteé bastante a la hora de empezar a crear a estos personajes. Antes de empezar a ilustrar en sí, está guay hacer una exploración del estilo con el que vas a desarrollar todo y tener como ya un sistema para que a la hora de hacer pues más de 100 ilustraciones no se te complique mucho la vida. ¿Me compliqué yo mucho la vida? Sí. Y aprendí una lección muy grande porque después, cuando llevaba ya como 8 meses ilustrando cada día, tuve que redibujar un montón de ilustraciones. Hay muchas que al final no incluyen el resultado final. Estuve todos esos meses cambiándole las caras a mis personajes. Este que veis aquí es más o menos el resultado de los pasos finales. Me di cuenta de que avancé de estilo porque a lo largo de un año que duré haciendo las ilustraciones, evidentemente avancé muchísimo dibujando. Al final tuve que repintar muchísimas cositas, pero el resumen es que elegí un estilo de dibujo con el que me sentía cómoda, pero que no ha sido el más sencillo de hacer. Me ha encantado hacer a todos los personajes, me ha encantado diseñarlos. Esto es lo primero que yo hice. No empecé, pues eso, teniendo claro un estilo. Pues mirad qué diferencia los primeros así bocetitos que yo hice de la historia versus cómo han acabado siendo los últimos. Por eso mismo no quise empezar por las primeras ilustraciones, sino que hacer todo a la vez y repintar todo. Aún así, a la pantalla de mi iPad ha sido esto todo el rato. Pues estaba la ilustración a medias, alrededor muchísimas caritas del personaje que estuviese haciendo repetida en otras ilustraciones que había hecho, y así iba un poco a la vez con todas, repintando, cambiando y volviéndome loca por no haber hecho una exploración de estilo en enero o diciembre del año pasado. El objetivo era hacer 70 ilustraciones. Mi tarde, amigos, va a consistir en dibujar, porque esta chica está completamente borracha. Llevo de la novela del Proyecto Aarón más de 150 ilustraciones. Tengo que acabar esta movida, gente. Y en ese momento dije, me he quedado corta, necesito hacer más. Pero bueno, en resumen, que no vais a ver más de 3 páginas seguidas sin un dibujito en medio. He descubierto que me encanta dibujar fondos si son naturales. Me encantan las nubes, pero sí me he tomado muchas más licencias con los fondos. Entonces al final todo ha acabado siendo una mezcla con la que estoy bastante contenta, de proporciones realistas, a veces línea, a veces mancha, y me gusta mucho. Antes de empezar con las ilustraciones y mientras escribía la historia, vino una de las partes que más me gustan de hacer un proyecto, que es hacer el moodboard. Estoy preparando un vídeo de YouTube hablando sobre moodboards en general, son como tableros de inspiración. Lo estoy preparando. El moodboard de esta historia lo tuve claro desde el principio. En mi moodboard había muchísimas imágenes, por ejemplo, de discoteca con este ambiente que yo quería literalmente, pero también había fotos que no tenían nada que ver con la historia, pero simplemente la ambientación o el color o la sensación que me daba al verlas, pues era como, yo quiero esto en mi historia, ¿no? También hay muchísimos referentes que para mí lo son todo, de la música, de moda, en general, de estilo, de concepto, me han influido un montón. Soy incapaz de sumergirme en un proyecto y no volverme loca con la música, es una cosa que me encanta, y ha habido muchísimos artistas y canciones específicas también que me han influenciado mucho a la hora de escribir. Thomas Hatcher, La Femme, Radiohead, por supuesto, James Blake, DJs de techno, también clásicos que nadie se espera, y todos estos años de crear esta historia han sido increíbles. Siempre que te vuelves loco con un proyecto y tienes tu cerebro ahí a tope y no sales de ahí en años, te vuelves un poco loco, y quizá ves cosas donde no las hay, pero es que me ha pasado de todo. Desde que un camarero me dé esto en un restaurante de Londres, contexto, Aaron, el protagonista, es camarero, de estar repitiendo una palabra durante toda la historia que es focus, que se lo dice el protagonista a él mismo, y que de repente una canción me lo diga a mí misma. Una de estas pintadas amarillas que aparecen en el libro es la de TV Miente. Fue al salir de pandemia que yo estaba paseando por la calle, estaba pensando pues en el libro, en la historia,
historia porque yo uso los paseos pues muy para reflexionar. Me encontré con esta pintada en la pared. Claro, yo estaba escribiendo una historia sobre pintadas y aunque fuese en rojo, bueno, si llegase en amarillo yo me muero. Dije, este es el contenido distópico que yo quiero en mi libro. Le hice una foto con la gana lógica y lo añadí a la historia. La pintada estaba en la calle Fuencarral, pero hoy en día está completamente borrada. Y bueno, pues a lo largo de estos años ha habido muchísimas coincidencias de este tipo. Muchos de los nombres de los personajes vienen de música, seguro que pilláis más de uno. Ha sido en general una experiencia preciosa en la que aprendí un montón y es el proyecto que más me ha llenado en mi vida. Acabo de terminar el libro. Me siento como rarísima, siempre me ha pasado lo mismo. Lo he sentido muchísimo, me llena muchísimo la historia y no estoy tan triste porque todavía me quedan hacer todas las ilustraciones y sé que voy a estar hasta los cojones de dibujar. No sabes lo que te espera, o sea, no llores porque no ha acabado todavía, ¿no? Ya llorarán más. Quiero verla acabada, jo. Me siento muy rara, chicos, es como entre súper feliz y vacía. Muy raro. La realidad es que dentro de esta fantasía me dio un mental breakdowns a mitad del proyecto y casi se va a la mierda. Es que, ¿qué hago con mi vida, tío? Y si nadie quiere un libro de 500 páginas con dibujos, o sea, a color. O sea, es que ya he pensado, es que es posible acaso, es que, no sé, tío. Llegó un momento en el que yo no sabía dónde iba a acabar esta historia, si alguien la iba a querer. Es decir, yo en el proyecto confiaba infinito. Siempre al publicar un libro pues te entran un montón de preguntas y hubo un tiempo en el que lo veía muy negro. Me puse las pestañas ayer y me dijo la de la pelu que no puedo llorar en 24 horas. Es que ni eso hago bien, tío. En ese momento me gustaría decir que me salvó mi confianza por este proyecto y es totalmente verdad, pero no sé qué hubiera hecho sin mis amigos y mi gente cercana, la verdad. A la hora de sacar este proyecto al mundo, di con Marco y Alba. Tuvimos una reunión en la que yo les enseñé las ilustraciones de Berlín, de la discoteca y todas estas cosas y sin yo decirles nada, reconocieron al instante el sitio. No sé si esto lo he soñado o si incluso me dijeron literalmente hemos estado en este sitio en el Real hace una semana y en ese momento me tranquilicé y dije, este proyecto va a estar en buenas manos. Acordamos que lo maquetaría uno de mis amigos, que es Juan, Estudio Catastrófico. Esta es la cara de dos personas que llevan más de 6 horas reunidas maquetando. Así que sabiendo que lo iban a cuidar tan bien, respiré y me dispuse a acabar con las ilustraciones. Venga, ánimo, chiquitos, segunda ronda. Ay, qué rápido, por Dios. Por cierto, me gustaría deciros cuál es mi ilustración favorita, porque es una pregunta que me suelen hacer, pero siento deciros que son un spoiler que te cagas. Mis favoritas están en las páginas 280, 345. Esta combinación me parece preciosa. Y todas las del capítulo de la isla. Hoy he acabado las ilustraciones de Aaron. O sea, yo lo veía imposible, chicos, porque en mi vida he acabado un Inktober, ¿qué coño voy a hacer yo 200 ilustraciones, no? Y ya empezaba a corregir las cagadas que hice en enero, porque claro, o sea, el Aaron que yo hacía en enero no es el Aaron que yo estoy haciendo ahora. La portada también tuvo como 100.000 cambios y es la prueba más grande de que nunca te quedes con lo primero que piensas, y es que yo estaba convencida de que el protagonista tenía que aparecer en portada y con el fondo totalmente blanco, pues porque yo soy gran fan de los fondos en blanco, minimalismo. La primera cosa que yo tengo de portadas se iba a llamar Reflector. No, o sea, es un título que puse en plan provisional. Luego quise llamarlo Aaron, el amarillo no existe. Como que el amarillo no existe es como mucho más directo. Y ya que sale en la portada dije, pues mira, el amarillo no existe es súper buen nombre. Cosa divertida, yo quería la portada blanca. La editorial, por otro lado, se enamoró totalmente de las ilustraciones de Berlín, del skyline de la ciudad, y dijeron, tía, si es una historia en la que se habla tanto de esta ciudad y los colores, el rojo, el azul, el amarillo, todo el rato, ¿cómo no vas a poner todo eso en la portada? Y me alegro muchísimo porque al final del fondo blanco se ha podido quedar como print. Por cierto, estos son los próximos que están confirmados. Siempre los voy actualizando por Insta y voy a presentar este libro en Madrid, en la Feria del Libro, así que no faltéis porque va a ser increíble. Así que bueno, las pruebas de portada han sido muchísimas. Ha acabado con el personaje en primer plano, con los 3 colores más importantes en la portada, la faja amarilla, me encanta, además con la frase de Laia, te mando un besazo desde aquí. En la parte de atrás está la ilustración de la discoteca en rojo, la letra está escrita por mí a mano, así como el prólogo y los agradecimientos y muchas cosas dentro del libro. Creo que está muy personalizado y al final me encanta. Un título alternativo que le hubiera puesto de jajas es Me fui a la discoteca y acabé turuleca. Por cierto, la parte más divertida de haber ilustrado este libro han sido las referencias. Cuando veáis los dibujos, quiero que sepáis que todos soy yo.
Una cosa que facilita muchísimo la tarea a la hora de dibujar y que todo artista que se precie utiliza son referencias. La gran mayoría de ilustraciones del libro parten de fotos que he hecho yo misma o que hice explotando a mis amigos, que siempre están muy dispuestos a pringar. Hay muchísimas ilustraciones con espejos. Esto es un concepto que a mí me fríe el cerebro a la hora de dibujar. Entonces partí de fotos que hice yo misma, como sea. También me serví de modelos 3D a veces. Por ejemplo, el personaje de León, que es un personaje como más musculoso. Yo por mucho que posara, pues tampoco me podía inventar yo, ¿eh? Entonces con ese personaje, por ejemplo, sí que me serví a veces de modelos 3D, un poco de todo. Y me gusta mucho pensar de dónde salieron todas las ilustraciones. Tanto Aaron como Zoe, como Judith, como Jan, Nora, Ubi, David, León, todos. En aspectos técnicos incluso he ilustrado en directo, entonces me habéis visto todo el rato lo que usaba. Mi herramienta principal ha sido Procreate porque el iPad es portátil, es cómodo. Pinceles, estos son los que más uso normalmente. También me serví de Clip Studio Paint para esto que os digo de los modelos 3D, aunque hay muchísimas aplicaciones que los tienen. Y por último, en Photoshop cambié el color, ajusté cositas para que cuando se lo pasase todo a Juan para que maquetase, pues le hiciese la vida un poco más fácil, porque si no, esta persona me iba a matar. Una pregunta que se suele repetir mucho y es ¿qué personalidad tienen tus personajes? ¿Qué signo del zodiaco tienen? O cosas así. ¿Qué pregunta más divertida? Sí que les hice a todos el test del MBTI, este famoso test de 16 personalidades. Que quieras que no, a la hora de crear personajes ayuda muchísimo porque te das cuenta de que tienes que saber responder a cosas muy concretas. Por ejemplo, una de las preguntas era ¿tienes la bandeja del mail ordenada siempre? Personajes como David responderían un rotundo sí. Personajes como Zoe responderían un tremendo no. Y personajes como Aaron estarían más en el medio tirando a no. Así que bueno, también para los curiosos y como anécdota, el protagonista salió que era personalidad mediador. Tengo que decir que dentro de una misma personalidad las variantes pueden cambiar mucho, porque por ejemplo Ubi me salió que era la misma personalidad que yo, la personalidad protagonista, pero las barras son 100% diferentes. O sea, a Ubi le salió 97% extrovertido y siendo la misma personalidad que yo esa barra la tengo literalmente al revés. Aaron salió mediador y tratan de encontrar las formas de hacer las cosas mejor. Son considerados tranquilos, reservados o incluso tímidos. Sabemos lo que somos pero no sabemos lo que podemos ser. Esto es muy fuerte, esto es literalmente Aaron. Los personajes de Ubi y Tilda, que es su hermana pequeña, salieron con la personalidad protagonista. Gente que tiene las cosas muy claras, que creen en la gente, signos de pasión y carisma, confianza natural que genera influencia. David me pareció muy curioso. Utilizan su conocimiento de lo que es correcto, incorrecto y socialmente aceptable para unir a las familias y a las comunidades, ya que se ofrecen voluntariamente como líderes en momentos difíciles. No sé, las personalidades de repente tenían todo el sentido y a la hora de escribir me facilitó muchísimo hacerles este tipo de preguntas. Y bueno, de repente un día, después de haber acabado todas las ilustraciones y cuando ya estaba a punto de maquetarse todo, pues me fui a Berlín, de verdad. Yo le pregunté a mi amigo Golden, oye, ¿tú tienes intención de volverte a teñir el pelo? Y bueno, es que me rodeo de gente que está completamente loca, ni se lo pensó, ni me dijo que no. Me dijo directamente que sí. Y en aquel momento dije, tenemos book trailer. En el tráiler yo quería representar dos partes de la historia muy diferentes de las que ya os hablé antes, pero quería hacerlo en un tono artístico, en un tono abstracto y que tampoco contase muchísimo. Entonces es por eso que veis las partes azules que han sido grabadas en Berlín. Quería la torre de Alexanderplatz. Este es uno de los sitios reales de los que se habla en la historia todo el rato, aunque en la historia también hay otros sitios ficticios. Por ejemplo, Borgel. También hay sitios ficticios pero inspirados en sitios reales, como es la discoteca de techno más grande, y ahí es donde decidimos grabar la otra parte del tráiler. Y bueno, antes de irnos a Berlín vamos a hablar de esta parte que grabamos en Madrid porque fue antes. La realidad de esta discoteca es que la gente del fondo son 10 personas turnándose todo el rato, que son una vez más mis amigos explotados. Día 1 de rodaje. Y es un cubículo, yo diría que más pequeño que mi cuarto. Era el estudio de música de un colega y con un poco de luces, con humo y con muchas ganas conseguimos hacer que pareciese una auténtica rave. Grabo, vale. Le damos. Voy girando, ¿vale? Vale, voy a ver. Los que estáis de espaldas, hacen brazo. Sí. Probablemente estuvieras.
estuvimos fingiendo. Fueron 2 horas en una mañana normal y corriente. A mis amigos les presenté esto y les dije, chicos, tenemos que simular esto, tenéis que venir vestidos así. Yo os llevo gafas de sol, atrecho, vasos, todo este tipo de cosas. Y van los tíos y se presentaron con sus mejores outfits. Qué mañana tan divertida, por favor. Grabando. Vale. Ahora voy a... Hemos dicho que los de la cabina. No, la cabina es... Cabina es de ahí. Chicos, muy bien. Ahora motivadísimos, chavales. ¿Y cuánto va a durar esta parte? Ni menos de media hora ya. Podemos Así queda mucho mejor que antes, ¿eh? Tú, está guapísimo estos. Está loco, ¿eh? Está bien cabrón. Estás bien cabrón. Mis amigos estaban literalmente haciendo cardio porque encima en la cámara es como que tienes que exagerar todo mucho más para que se viera, y con la playlist real había canciones más lentas y más fuertes. ¿Qué es esa canción, tía? Él metiéndose, ¿vale? A la gente. Vale. Dile que lo haga 3 veces, ¿vale? Que llegue hasta el final, se vuelva... Vale. Y así lo... ¿Qué tal? Muy bien, una experiencia muy agradable. ¿Has entrado en trance? He entrado en trance, Vale. lo cual necesitaba. Netflix, Estamos aquí. espabila porque estás perdiendo dinero. Esto se va a proyectar, cuando te compré la serie se va a proyectar. Claro que sí. O sea, yo esto lo voy a sacar en Netflix. Espabila, que estás perdiendo pasta. Y bueno, el resultado final es increíble. La persona que lo grabó todo fue Adán y de verdad representa muchísimo el tráiler. Y es que yo veo a Golden actuando en ese vídeo y es que veo a Aaron, pero 100%. Y también ver que todo salió increíblemente bien y nos fuimos todos a Berlín. Nos fuimos Golden, Adán, Pade y yo. Lulo. Sí, pero no tienes que hacer nada, ¿eh? Puedes ser tú mismo. Buenas. El momento ir en taxi hasta el apartamento y ver el poste de Alexanderplatz a lo lejos de noche con sus luces rojas después de haberlo descrito durante tanto tiempo. Casi me muero allí y además literalmente Casi morimos. ¿Cómo? En el taxi. ¿Por qué? Porque era un túnel de 80 y el señor iba así. Porque aquí es... A 100. Sí, se la pelaba, Qué barbaridad. Vamos, para adelante. Vale, faltas tú, corre. Espera, que es que está mi maleta fuera. Ya está, es un vídeo, ¡Hostias! ¡Qué pedazo de habitación! La noche de llegar planificamos muy bien a qué localizaciones íbamos a ir al día siguiente. El día siguiente fue 100% de grabar, era enero, hacía un frío tremendo en Berlín. Tuvimos muchísima suerte con el tiempo porque hizo la luz perfecta y además no nevó. Y fuimos a todas estas localizaciones, principalmente Alexanderplatz para pillar este poste ahí bien chulo. Y luego tomamos planos recurso en el metro, en el callejón del Dead Chicken Alley, que es chulísimo porque tiene muchísimos grafitis y carteles, pero al final no lo sacamos en el tráiler. Esa zona hay que completarla antes. Podemos aprovechar este ladito. Era literalmente ver a mi personaje andando por Berlín tan tranquilamente y fue una cosa que nunca voy a olvidar, la verdad. Hola chicos, estamos en Alexanderplatz. No, vale, ok. No, es que para nada. El momento multa, pues puede ser que comprásemos un billete de 24 horas para el metro y lo usásemos durante 20 y un poco más. Puede ser. Patata. Y está por tontos. Mejor tráiler imposible, o sea, imposible. Bueno, y esto no es todo porque una de las artistas que yo admiro muchísimo y que además la he escuchado escribiendo este propio libro
Pues ella siempre me había dicho que ella quería hacer bandas sonoras y pues no se me ocurrió otra cosa que hablarle y decirle: Ganges, ¿querrías hacer la canción de esta historia? Y bueno, pues una vez más, persona loca que se une a mi team, que sin pensárselo dos veces hizo el tema más increíble y que más refleja el libro. Lo primero que hizo fue pasarme algunas demos, sonaban increíble. Lo siguiente que me pasó fue la letra. La letra está llena de referencias. Ahí casi me muero por cuarta vez ya durante este proceso. He intentado meter la palabra amarillo 400.000 veces, pero para rimar queda feísima. Me salía siempre amarillo con brillo. Y pues, ¿qué os voy a decir? Se llama Triste para mí. La versión corta está en el tráiler, pero hay una versión completa en Spotify en la que toda la letra es del libro. La tenéis en Spotify y en todas las plataformas. Un besazo a Ganges, un besazo a todo el mundo, de verdad, es que esto ha sido increíble. Quiero darle las gracias a Random Comics, todos mis amigos en Berlín y en Madrid que grabamos esta cosa tan increíble, a todos los que habéis estado conmigo durante todo el proceso, porque ha sido como un año en el que estuvimos anunciando este proyecto como #proyecto Aaron, como una cosa secreta en la que yo iba desvelando pequeñas pistas y al final se formó una red de conspiración, un CSI, un misterio que lo íbamos comentando en directo. En el Discord de Subs han hecho tremendo CSI. Esta nueva novela sonaría así. El personaje yo ya creo casi confirmado que se llama Aaron. Si hablamos de medios controlados y censurados y adulterados, todo puede apuntar a una distopía. ¿Cómo es este momento? Llevo con este personaje pues más de un año escribiendo su historia y acabé la historia en enero 2022 y desde entonces estoy con las ilustraciones. Entonces yo a esta persona ya la he dibujado como 40 veces. Ha sido súper divertido las historias, chicos, me hacen como mazo ilusión. Que han sido unos meses tan intensos y tan divertidos. También os dejaré vídeos al respecto en la descripción sobre esto. Y nada, que gracias a todo el mundo. El libro lleva en el top 1 y sin bajar del 5 meses de varios tops de Amazon. Nos estábamos yendo y resulta que están los más leídos. Espero que os encante, que la historia os llene. No sé qué más decir aparte de que estoy contentísima. Ahora os suelto la mano y os dejo con El amarillo no existe. Me despido, nos vemos en el siguiente vídeo y una vez más, muchísimas gracias. ¿Qué es eso? A ver. Es un cachito de plano, ¿vale? Y lo vamos a pegar aquí. Art Attack. Qué chulas las cosas que hacéis.